Hey, Trafficker, bienvenido a esta nueva Power Class denominada Guía de Creativos Ganadores. En el transcurso de las Power Class anteriores, hemos venido aprendiendo desde cómo definir el avatar hasta cómo desarrollar nuestro sistema de ventas y cómo construir una oferta irresistible. Además de una Power Class adicional y complementaria con Laura Blago, que les explicaba cómo volver esa oferta gráficamente irresistible. A partir de este momento, ya vamos a empezar a aterrizar cada vez más toda esa estrategia que nos va a permitir a tener resultados pronto en acciones específicas y claras. Hoy, una muy importante que es los creativos, porque es que el creativo es el primer contacto que ese avatar tiene con tu marca, independientemente que esté todavía en la percepción de conciencia o de inconsciencia. Si tú todavía no estás hablando de tu producto, sino solamente de tu problema, el primer contacto es ese creativo, es ese anuncio. Entonces, yo quiero hacerte una introducción, no sin antes hacerte una aclaración. Aquí cuando hablemos de creativos, vamos a hablar de imágenes. Entonces vamos a tener un concepto mucho más genérico que es el de anuncio. Entonces podríamos casi que decir que el anuncio comprende un título, un copy, un creativo y una descripción. Entonces, el creativo es la especie y el anuncio es lo genérico. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, quiero decirte que en la experiencia que tengo en los últimos años, lo más importante en el anuncio es el creativo, es decir, la imagen. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las fórmulas que yo te eh, explicaba en clases pasadas, fórmulas de copywriting, tener los mejores textos persuasivos, conocer cómo hablarle al usuario, pero si no cautivamos la atención en los primeros 3 segundos, hemos perdido todo el trabajo hecho, porque ese avatar va a seguir derecho. Tengamos presente que vivimos en un mundo en donde todo es demasiado rápido. Las personas tienen un día a día y aquí en Colombia decimos bueno, unas actividades y estamos completamente ajetreados y eso hace que cautivar la atención del usuario es más difícil. Por eso se ha creado un concepto que se llama la economía de la atención. Y dentro de la economía de la atención hay uno que se llama stopping ads. ¿Qué significa stopping ads? La posibilidad que tú tienes en los primeros 3 segundos de cautivar la atención de tu usuario. Entonces, en 3 segundos no podemos leer todo el texto que tú ya tienes preparado con las fórmulas de copywriting. En 3 segundos de nada nos sirve tener la mejor descripción, el mejor título. Por eso, hace un minuto te decía, el creativo es lo más importante del anuncio. Aquí te hice un gráfico en donde te recalco que el creativo, que es la imagen o el video, es quizá lo más importante de todo el anuncio. Aquí en lo rojo tenemos el copy. Mira que podemos tener el copy perfecto, pero si tenemos un creativo malo, no nos va a funcionar. Un título muy bueno, una descripción que casi que no tiene injerencia. Lo más importante es el creativo. Entonces, partiendo de esa base, tú me puedes decir, Daniel, pero es que yo no soy diseñador. Yo no sé todas las leyes de diseño para que yo pueda hacer un creativo ganador como estamos esperando. Y tienes toda la razón, porque es que nosotros no estamos aquí
en un máster de diseño, nosotros somos traffickers y existen muchas otras carreras. Tampoco somos expertos en copywriting, existe una carrera especializada en copy, existe una carrera especializada en afiliación, en community manager, en trafficker. Entonces, en términos generales, quiero que sepas que tú deberías tener un equipo o tu cliente debe proporcionarte a ti un equipo que te rodee, en donde hay un experto copywriting, hay un experto diseñador y tú como trafficker te encargas de ese primer contacto y la consecución de los clientes potenciales en las distintas plataformas de generación de tráfico. Ahora bien, también hay que ser conscientes que muchos de tus clientes no son grandes para tener un equipo de trabajo como el que te estoy describiendo y que a ti de pronto te toca hacer el anuncio, a ti te toca escribir el copywriting. Entonces vas teniendo las generalidades de cada uno de estos asuntos. Si llegan a tener una pregunta más específica, me pueden escribir. Yo he recibido muchos mensajes de ustedes y los he procurado contestar en el menor tiempo posible y lo más detallado que puedo. Pero en este contexto, para crear un creativo llamativo, tenemos dos grandes opciones, o una imagen o un video. Dentro de la imagen, aquí les traigo un ejemplo de la fórmula del perdón, que es una imagen tipo meme. ¿Qué significa que tipo meme? Que arriba hay una franja que puede ser de diferentes colores. A mí me gusta que sea un fondo blanco para que resalte las letras. Y adicionalmente, un copy muy llamativo, pero la imagen es lo más importante. Entonces, miren cómo aquí en esta imagen yo traigo una de los testimonios de Jorge Cadena, una pareja ya reconciliada, ya después de la fórmula del perdón, se están besando y un llamado a la acción claro que es si quiero aprender cómo perdonar una infidelidad. Lo primero aquí que quisiera resaltar, las imágenes, procuren, si ustedes las hacen o si hay un tercero dentro del equipo de ustedes que la hagan, que sean imágenes reales, que sean imágenes naturales, que no sean las típicas imágenes perfectas descargadas o extraídas de un banco de imágenes. Eso no vende. Nosotros nos gusta lo que es natural, lo que es creíble. Como esta foto es una captura de un video del testimonio de ellos. Entonces, eh, procuren que esas imágenes no sean tan perfectas. Lo segundo es que nuestro ojo primero va del lado izquierdo hacia el lado derecho. Esa es la forma en que nuestra mente y nuestro ojo va al desplazamiento natural y normal. Entonces, por eso, aquí arriba, nosotros pusimos un medio círculo que hace que el ojo se vaya desplazando a la izquierda, lea el encabezado y al lado derecho de abajo o inferior un call to action que va a incrementar el CTR y que ya más adelante les voy a explicar qué significa el CTR. Entonces, este podría ser la primera opción, que es una imagen, un stopping ad. O un segundo opción es este, que también estamos hablando hasta este momento de creativos cuadrados, y que en este aplicamos algo que denominamos contraintuitivo, es decir, que va en contra de lo que la mente espera, de lo que normalmente sucede. Entonces, voy a reproducir este video para que ustedes se den cuenta en qué consiste lo contraintuitivo, que aquí le dijimos previamente a Jorge que se grabara este texto para poder reproducirlo en el anuncio. Si no quieres salvar tu matrimonio, este video no es para ti. Paro ahí. Si no quieres salvar tu matrimonio, normalmente, ¿qué es lo que pasa? La persona quiere salvar tu matrimonio. Tenemos la fórmula para salvar el matrimonio. Aquí
contraintuitivo. Le hacemos una jugada contraria a la mente. ¿No quieres salvar tu matrimonio? Entonces sigue derecho. Este video no es para ti. ¿Eso qué es? Un stopping ads, porque se sale de lo normal, se sale de lo natural, se sale de lo común. Y en varios videos yo les he dicho la importancia de desmarcarse de su competencia, de desmarcarse para que podamos cautivar la atención y poder traer lo que hemos denominado economía de la atención. Entonces, este anuncio no es para ti. Y ahí él hace una pausa. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Hace una pausa. Es un anuncio muy poco común. Si no quieres salvar tu matrimonio, este video no es para ti. ¿Sigues ahí? Bueno, pues te estoy invitando a mi próxima Masterclass totalmente gratuita el 23 de agosto, lunes, 7 de la noche. ¿Cómo transformar la infidelidad en una oportunidad para sanar tu matrimonio? Suscríbete, que los cupos son limitados. Y te espero. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un stopping ad que aquí en este gráfico tendríamos casi que resuelto el creativo, que es cautivar la atención de los primeros 3 segundos. Entonces, antes de iniciar a diligenciar el workbook, quise hacerles esta introducción. Más adelante voy a profundizar muchísimo más en más o menos unas 6 o 7 Power Class posteriores. Pero quise hacer esta introducción para que ustedes tengan una visión general de por qué el hecho de que tengamos el mejor copy no nos garantiza los resultados. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Cómo desarrollar y hacer unos copies persuasivos en los anuncios. Entonces, quise hacer esa introducción y también quiero hacerles una percepción general de lo que ustedes deben mirar en los anuncios. Porque tanto ustedes saben que este caso de estudio está dirigido con una generación de demanda desde Facebook Ads, que es muy común, y desde Taboola Ads, que es muy poco común, y que vamos a llevar las dos herramientas a llevar tráfico a diferentes landing page que tienen con el mismo contenido, con una finalidad, y es rastrear, ponerlas a competir las dos y decir qué me funciona más, Facebook o Taboola, y ustedes van a ver en tiempo real estos anuncios, cómo es su performance, cómo es su optimización, cuáles son sus tasas de efectividad, de conversión, de clic, de impresiones, de costo, y de esa forma demostrar, que es lo que queremos hacer en este caso de estudio, que independientemente que utilicemos una u otra, si tenemos la estrategia bien definida, las dos nos dan resultado. Y de esa forma que ustedes en etapas posteriores puedan decir, si yo implemento esta misma estrategia, pues voy a tener resultados en Google Ads, en Yahoo, en Bing, en YouTube, en Google Display Network y en muchas otras plataformas que todas son muy buenas. Entonces, independientemente de eso, todas las plataformas tienen 3 estructuras básicas cuando tú vas por primera vez a ingresar a la plataforma. Y es que esos 3 niveles es a nivel de campaña, a nivel de conjunto de anuncios y a nivel de anuncios. Yo sé que hay personas acá que ya son más experimentadas, pero tengo que en este caso referirme a todas aquellas personas que por primera vez van a tener un acercamiento con estas plataformas, y los que ya lo saben pueden repasarlo e incluso conocer cosas que no tenían hasta este momento conocimiento. En el nivel de campaña, yo voy a definir el objetivo que quiero. Entonces, yo puedo tener un objetivo de alcance, que ese objetivo de alcance va dirigido a tener un mayor posicionamiento de marca. Mientras más personas me vean, mejor.
pero puedo no tener un objetivo de alcance, sino puedo tener un objetivo de generación de leads, que es el que vamos a desarrollar aquí en la estrategia de lanzamiento. Vamos a captar leads para ingresarlos en el embudo y llevarlos hasta final la compra. Pero también podemos tener un objetivo directamente de compra o de conversión. Entonces, en ese nivel macro de campaña definimos el objetivo. En el conjunto de anuncios, que es el siguiente nivel, vamos a definir nuestros intereses. Entonces, ¿qué es nuestro avatar? ¿Qué revista les gusta? ¿Qué periódicos? ¿En qué ubicación se encuentra? ¿Cuáles son sus preferencias de consumo? En ese nivel. Y el tercer nivel va a ser el de los anuncios. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver acá? El del creativo. El último nivel es el del creativo. Entonces, teniendo como base eso, siempre tengamos en cuenta que la optimización, es decir, cuando nos damos cuenta que los resultados no están siendo los que esperamos, la optimización la hacemos en el tercer nivel, es decir, en el nivel de anuncios. Y ese es un error muy común, porque lo que primero te muestra Facebook o tabula, como lo vamos a ver en las plataformas, es el rendimiento de la campaña. Y entonces empezamos a crear N número de campañas o N número de conjuntos de anuncios, siendo que lo primero que tenemos que optimizar es los anuncios. Lo segundo es que las optimizaciones las vamos a realizar por todo el tiempo en que va durando la campaña. ¿Por qué? Porque las ventas y la generación de leads online sucede exactamente lo mismo que la generación de ventas físicas en el mercado tradicional. Entonces, si ustedes van a un negocio normal o si ustedes han sido propietarios de una heladería o de un restaurante o de un local de venta de ropas, se han dado cuenta que las ventas no son iguales el lunes, el martes, que el sábado o el domingo. Hay negocios que venden más los martes y otros que venden más los viernes o los sábados por la naturaleza del negocio. Entonces, online pasa exactamente lo mismo. Hay días que podemos tener 40 ventas cuando hacemos venta directa y yo me voy a referir aquí a la venta directa porque he recibido muchos mensajes de personas que si bien no utilizan estrategia de lanzamiento, están haciendo una estrategia de venta directa y yo quiero aportarles contenido que les permita mejorar sus resultados. Entonces, podemos tener en venta directa 30, 40 ventas en un día y al día siguiente tenemos 15 ventas o 10 ventas. Significa que esa campaña debemos apagarla y ya no nos funciona. Falso. Por favor, falso. En este punto número 2, debemos revisar nuestras métricas durante todo el contenido y optimizarlas en un periodo largo de 15 días, 20 días, un mes, para poder tener una visión general de lo que acontece. Eso no significa que si la campaña va iniciando no con los resultados esperados, la vamos optimizando, vamos haciendo cambios a nivel de anuncios, como lo vamos a ver en tiempo real dentro de los administradores de anuncios. Tercero, hay que darle tiempo al algoritmo. Cuando me refiero a que hay que darle tiempo al algoritmo, yo sé que hasta este momento algunos tienen conocimiento, lo reitero, otros no, pero el algoritmo funciona a través de los píxeles, que son pequeños fragmentos de código que se instalan en el sitio web tuyo, en el sitio web mío y en los sitios web que desarrollan estrategias digitales pagas. Y esos píxeles capturan información del hábito de consumo, de las páginas que nosotros visitamos, de cuáles son nuestros términos de búsqueda más importantes y va capturando mucha información. Entonces, mientras más información capture, mejor va a ser el rendimiento de tu campaña. Y aquí te voy a dar un concepto que yo no he encontrado en ningún otro lado. O sea que
te sugiero que lo anotes y lo recuerdes siempre. Los algoritmos de Facebook, de Taboola, aprenden no solo de la información correcta, sino de la información incorrecta. Me explico. Si nosotros lanzamos una campaña para capturar leads de la fórmula del perdón a un avatar dirigido que se llama Gloria, que tiene unos intereses que previamente los conocemos y que ya los tenemos claros, yo se los he mostrado acá abiertamente. Y lanzamos la campaña y nos damos cuenta que muy pocas personas están dejando sus datos en el formulario de registro, que tenemos una baja conversión y que Facebook o Taboola han mostrado mucho el anuncio, pero que no convierte. Eso significa dos cosas. Lo primero, que tenemos que hacer una optimización a nivel de anuncio. Tenemos que mirar el creativo. No, la gente no está enganchando con el creativo o con el copy o con el título o con la descripción. Pero lo segundo y no menos importante es que Facebook y Taboola o la plataforma de generación de demanda ya aprendió de todas esas personas que no convirtieron. Ya aprendió de esas 1000 personas a las cuales les mostró el anuncio y esas 1000 personas dijeron, no me gusta lo que me está mostrando. Entonces el algoritmo ya sabe a quién no mostrarle, porque crea un patrón o crea un perfil de estas 1000 personas y dicen, este tipo de personas no están enganchando con el anuncio. Entonces, dicho esto, es muy importante este punto número 3. Hay que darle tiempo al algoritmo porque cuando tú más tiempo le das, él sabe a quién dirigirse y a quién no dirigirse. El punto número 4 es una ley que tampoco la he visto en ningún lado, que se denomina, la he denominado yo la ley del 10%. Y esa ley del 10% implica que cuando tú tienes un costo por clic, cualquiera que fuera, y cuando nos referimos a costo por clic, tú puedes tener 0,2, pero un colega tuyo puede tener 0,4 centavos de dólar y yo puedo tener 0,6. Significa que el 0,2 es mejor, más barato y está mejor optimizado que el mío que es 0,6. No necesariamente, porque tú puedes estarte dirigiendo al mercado venezolano, que es más económico, el colega al mercado colombiano y yo al mercado mexicano, que es más costoso dentro del mercado hispano. O si me voy al mercado americano o europeo, voy a tener costos por clic mucho más altos. Entonces, esa métrica es muy relativa, es dependiendo de tu público. Pero por eso yo lo hago en porcentaje, por eso no te doy aquí un valor. Si tú tienes un costo por clic de 20 centavos de dólar, procura que en venta directa tus pagos iniciados no superen el 10% que vendría a ser en este caso $2. Entonces, si tus pagos iniciados empiezan a superar más de $2 de tu costo por clic, empieza a preocuparte. Pero ahí no se acaba el ciclo. Si dentro de tus pagos iniciados, que en este ejemplo definimos que son $2, la comisión por la cual tú estás percibiendo cuando haya una venta es menor a $20 en el mismo ejemplo, que es el mismo 10%, preocúpate. Entonces es una métrica muy general, por eso lo hago en esta parte introductoria, muy general, pero que a ustedes les va dando una visión general de hacia dónde nos dirigimos. Deben definir cuál es el valor máximo a pagar por venta, porque si yo tengo un producto de la fórmula del perdón que se vende en $297 o $350, yo tengo que tener un límite de lo que estoy dispuesto a pagar en publicidad.
y no sobrepasar ese límite, porque cuando lo hago, le estoy dando un indicador al algoritmo de Facebook y de Tabula que tengo capacidad económica para pagar más de lo que estoy dispuesto a hacer. Entonces, hay que estar muy pendiente de esa métrica. Y si en el caso de la fórmula del perdón son $300, yo tengo que sacar todos los costos asociados que no son de publicidad, como lo es la producción del material de capacitación, la plataforma tecnológica donde la aloja, el hosting, el diseñador, el copywriting, todo lo que son costos transversales. Y lo que es solamente publicidad, debo sacar el valor máximo que estoy dispuesto a pagar para no sobrepasarlo y darle un indicador erróneo a las plataformas. Debo sustituir los creativos las veces que sea necesario y cuando me refiero a sustituir, no es lo mismo a modificar dentro del mismo creativo. Entonces vamos a poner este ejemplo. Digamos que en el ejemplo de cómo Doralicia perdonó la infidelidad de José Vicente. Este creativo está teniendo un CTR o un click-to-rate muy bajo y entonces tenemos que cambiarlo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? No editar este y cambiar la imagen, sino apagar este y volver a crear otro que lo reemplace, que lo sustituya. Por eso aquí yo no estoy diciendo edite el creativo las veces, sino sustituya, apague y vuelva a aprender. Es, como les digo, esto es solamente una introducción, pero es importante que estos conceptos los vayamos teniendo claros porque más adelante ustedes no se imaginan la utilidad que nos va a representar. Y la optimización, esto ya es algo que reitera el punto número 5, que es la optimización termina cuando se llega al límite de gasto, es decir, a lo que yo estoy dispuesto a pagar, y se analiza no a nivel de anuncios, sino a nivel de conjunto de anuncios. Si alguno tiene, he dicho algunos términos, variables que no conocen, por favor no se preocupen. Esto, como les digo, me parece importante decirlo porque una guía de creativos ganadores, nosotros no podemos estar hablando solo de copywriting. Nosotros tenemos que tener presente los creativos, el título y la descripción. Entonces, dicho esto, en el workbook, nosotros tenemos que para atraer a las personas correctas hacia el funnel es muy importante conocer la audiencia, que ya la tenemos en este caso de estudio claramente definida, en el avatar, en todos los intereses, y a partir de este momento ya nos centramos solamente en copy, ya no estamos hablando de anuncios. Responde detalladamente qué desea el avatar de tu marca y qué problema tiene a la hora de solucionar o qué sueño le gustaría alcanzar. Entonces, las personas solamente nos movemos y compramos porque nos alejan del dolor o nos acercan al placer. En ese contexto, aquí estos son textos reales que vamos a utilizar acá en anuncios eh, que van a estar circulando y que ustedes van a poder ver. Hoy en día tenemos más de 40 anuncios. Deben ser muchísimos porque los algoritmos deben probar, iterar, darse cuenta cuál es el que mejor rendimiento tiene y tener un abanico de posibilidades para decir, el anuncio 14 se lo muestro a la persona X y el anuncio 27 se lo muestro a la persona Y, porque tiene una mayor probabilidad cada una de esas personas de interactuar con el anuncio adecuado. Gloria quiere aprender a perdonar a su esposo y sanar su matrimonio. Estoy haciendo dos cosas. Primero, estoy recalcándole un dolor, que es el perdón, aprender a perdonar, no ha perdonado a su esposo. Y lo segundo, un placer, que es sanar su matrimonio. Aquí en problemas,
¿Qué otros problemas tiene? Falta de comunicación, falta de intimidad, infidelidad, miedo al divorcio, rencor, resentimiento, una relación monótona, esposo machista, maltrato, adicciones, baja autoestima. Esos son los problemas principales. ¿Esos problemas los dijo Jorge Cadena? No. ¿Esos problemas los dijo Daniel Rodríguez? No. Esos problemas, ¿dónde los sacamos? De el avatar, que lo fuimos a investigar y lo fuimos a observar y le hicimos una investigación en grupos, YouTube, blogs, Google y en el mejor de los casos, entrevistas y encuestas. Cuando estamos en el segundo o tercer lanzamiento, en el primero hacemos una encuesta para que el mismo avatar nos responda estas preguntas. Y los sueños, ¿qué es lo que ella quiere? Armonía en el hogar, buena sexualidad, envejecer en pareja, tiempo de calidad, cumplir metas juntos, una buena relación en familia con la familia del esposo, o sea, con la familia política, sinceridad y buena comunicación. Ahora, ¿en qué nivel de conciencia se encuentran las personas hacia las cuales queremos dirigir estos, aquí, digamos, sustituyamos estos anuncios? ¿A dónde los, porque ya sabemos que el anuncio comprende un creativo? ¿A dónde vamos a dirigirnos? A la persona que es inconsciente. No sabe del problema, no sabe de la solución, no sabe del producto y nos vamos a dirigir a ella. ¿Por qué a ella? Si es más difícil, porque es el mercado más amplio y de menos costo y de menos valor, como he sido reiterativo en varias Power Class. Sin embargo, podríamos crear anuncios dirigidos a la persona que ya tiene el problema, a la persona que ya le fue infiel. Pero es que en este primero, nosotros podemos crear anuncios en donde les anunciamos que el matrimonio debe inundarse de perdón, hayan o no hayan errores. Puede que estén en este momento en la luna de miel, pero todos los matrimonios van a tener inconvenientes, problemas, y se los podemos listar, y hay que estar preparados y con una metodología que mezcle la ciencia de la fe católica con la ciencia psicológica para que aprendan a perdonar y para que el matrimonio prospere. Entonces, en ese contexto, podemos generar una en la parte más alta del funnel, pero también podríamos hacerlo cuando ya existe, por ejemplo, el maltrato o la infidelidad. ¿Cuáles son los dolores y placeres de tu avatar? Existen 5 frases que podrías utilizar en los creativos. Aquí nosotros creamos 6, pero como les digo, tenemos más de 40. Te han sido casi todos en pregunta. ¿Por qué casi todos en pregunta? Porque cuando ustedes, y eso es lo que yo espero, que ustedes no se queden con lo que yo les diga, sino que ustedes vayan a profundizar más. Cuando ustedes profundizan en lo que he denominado aquí stopping ads, que es anuncios que llamen la atención en esos 3 primeros segundos, se van a dar cuenta que una de las formas más eficientes de hacerlo es a través de preguntas. Entonces, ¿te han sido infiel? Dolor. ¿Y nada te sirve para perdonar a tu esposo? Dolor. Recalcamos el dolor. Le estamos poniendo el dedo en la llaga y eso es muy importante. ¿Y cómo, por qué lo podemos hacer? Porque conocemos a nuestro avatar y lo tenemos claramente identificado. ¿Te sientes culpable por la infidelidad de tu esposo? Eso definitivamente era muy difícil de prever hasta que nos dimos cuenta en, en campo que era un dolor muy importante. Cuando nos dimos cuenta en videos, en blogs, en YouTube, en Google, que era un dolor. Cuando la mujer
es víctima de infidelidad, lo primero que llega a su mente es: mi esposo me fue infiel porque yo no le doy lo que él está esperando. Entonces él busca en otra persona eso. O porque mi cantaleta, o porque yo lo he tratado mal, o porque no he sido atenta con él, o porque no lo escucho, porque él ha querido hablar conmigo y yo estoy pendiente de otras cosas. Cualquiera que fuera la razón. Entonces, tiene un sentido de culpabilidad. Si yo le recalco ese dolor, ella se va a identificar e inmediatamente tenemos un cliente potencial. ¿Cómo perdonar la infidelidad de tu esposo sin perder la dignidad? Podríamos incluso invertir el valor. No quieres perder tu dignidad, pero sí quieres perdonar a tu esposo. La dignidad ese término lo encontramos en muchos blogs. ¿Vives tras la sombra de una aventura amorosa de tu esposo? ¿O vives pensando en el amante que tuvo tu esposo? ¿Qué es eso? Punto de dolor. Estamos poniendo el dedo en la llaga. Tu esposo no pudo resistir la tentación, te fue infiel y no sabes si debes perdonarlo. Una sola pregunta con 3 puntos de dolor. ¿Tienes resentimiento y desprecio, resentimiento y rencor por tu pareja después que te fue infiel? Bueno, aquí estos 6 copies, tengo que decirles que son copies agresivos, que son copies muy directos y que este copy en una plataforma como en Taboola no tiene problema, pero en una plataforma como en Facebook depende. ¿Depende de qué? Si este copy es en video, como nosotros lo hacemos, no hay problema. Pero cuando tú te refieres en este copy en texto dentro del anuncio o dentro del título o dentro de la descripción, Facebook puede querer o puede sentir que está siendo invasivo con el cliente y puedes llegar a tener un baneo de tu cuenta publicitaria. Entonces, esta Power Class no tiene ni mucho menos el interés de profundizar en el baneo, pero ten claro que es importante hacerlo. ¿Cómo o evitarlo? ¿Cómo podríamos evitar en estos mismos copies un baneo de la cuenta publicitaria en Facebook con copies que sean en texto? Digamos que su productor tiene pánico escénico y no le gustan las cámaras. Entonces, ¿cómo los modificamos? Haciéndolo en primera persona. Entonces, primer ejemplo, en vez de te han sido infiel, yo pondría, me, me fueron infiel y nada me servía para perdonar a mi esposo. Entonces lo estoy hablando en primera persona y el algoritmo de esa forma tú superas sus controles. Me sentía culpable por la infidelidad que me cometió mi esposo. No sabía cómo perdonar la infidelidad de mi esposo sin perder mi dignidad en primera persona. Entonces, ese es un tip que les va a servir muchísimo en la protección de sus activos digitales y uno de sus activos digitales es mantener en forma sus cuentas publicitarias. Siguiente, escribamos 5 frases copies que se podría utilizar en los creativos para llamar la atención ya no en dolores sino en placeres. ¿Cómo darle una segunda oportunidad? Es un placer. Yo quiero intentar continuar con mi esposo y sanar tu matrimonio. ¿Has querido restaurar tu matrimonio? Eso ya es placer. Pero no confías en tu esposo por su infidelidad repetitiva. Ahí le mezclamos placer con dolor, pero al inicio tenemos placer. ¿Quieres perdonar a tu esposo? Placer. ¿Quieres sanar tu corazón? Placer.
este es muy contraintuitivo. Si no quieres sanar tu matrimonio, este video no es para ti. Y cómo transformar la infidelidad es un placer. Me quiero referir a este, que ya lo hice hace unos minutos, pero procuren que sus anuncios sean contraintuitivos, sean la creación de los anuncios no se lo tomen a la ligera, salgan a caminar en la mañana, en la noche, traten de ser creativos. Una fórmula o algo que hago yo es sentarme en la chimenea y empezar a ver el fuego. Eso ayuda a que mi mente empiece a ser más creativa, se salga del estándar, se salga de lo común y yo pueda empezar a proponer y a crear textos que no lo haga la competencia. ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente? Todo lo contrario. A mí me han escrito, Daniel, ¿puedo utilizar Spy Ads o qué te parece a ti la biblioteca de anuncios de Facebook? Yo no estoy diciendo que no se utilice. Claro que es bueno mirar a la competencia y darnos cuenta qué es lo que ellos están haciendo, pero no para plagiarla, no para copiarla, no para hacer exactamente lo mismo y aplicarlo a nuestra marca, sino para darnos cuenta qué es lo que no debemos hacer. Entonces, en ese contexto, por favor, sean lo más contraintuitivos posibles a la hora de desarrollar los copies y en consecuencia los creativos y los anuncios. Y por último, la temperatura de la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo es una audiencia fría, porque en el primer anuncio vamos a impactar a una persona que todavía no nos conoce y que no vamos a querer venderle de forma inmediata, sino a través de todo un proceso en donde mínimo va a tener de 7 a 10 contactos positivos, que en otra Power Class les decía cuáles son ejemplos de contactos positivos y cuáles son ejemplos de contactos negativos con la marca. Entonces queremos audiencia fría. Evidentemente, Daniel, pero es que ya estamos en la segunda masterclass o en la tercera masterclass porque estamos en un lanzamiento interno. Entonces vamos a tener anuncios con audiencia tibia porque ya conocen el problema y están buscando solución. Daniel, pero es que ya saben el problema, ya saben la solución, pero no saben el producto. O si ya conocen entonces ya estamos en la época de lanzamiento y nos vamos con audiencia fría, tibia y caliente, pero en cada uno de ellos con textos, contenidos, anuncios, copies diferentes. Y para terminar, quiero hacer un aporte a los que no están en lanzamiento, sino están en venta directa y que yo sé que me han escrito mucho porque cuál es la temperatura de la audiencia. Cuando ustedes hacen venta directa, tanto Google como Facebook como Taboola, y ustedes van directamente al objetivo compra, es decir, tienen una campaña en donde le dicen al sistema, el resultado es compra. Él va y analiza el interés que, digamos, en este caso tiene 2 millones de personas, va y se lo muestra a cualquiera de esos 2 millones, a la que primero encontró conectado. No, sino él va y mira cuál es la audiencia más tibia o más caliente que existe dentro de ese millón de personas de forma automática. Ahí es donde podemos determinar que el algoritmo está beneficiando a veces a un anunciante por la estrategia que tuvo otro. Me explico. Otro anunciante haya calentado el público, le ha hecho identificar el problema, le ha hecho identificar la solución, pero no le compró su producto, no tenía una oferta irresistible. Entonces llega este nuevo anunciante, el algoritmo sabe que esta persona tiene un problema y una solución insatisfecha, entonces lo primero que hace es mostrárselo, esta oferta irresistible sí le gustó y vendió.
Entonces, Daniel, ¿significa que yo puedo vender con un solo contacto positivo de la marca? Sí, sí, pero en estos casos específicos en donde nos aprovechamos del el machine learning y la tecnología y los algoritmos y el pixel de Facebook y de Taboola. Quería hacer esa eh, acotación a los que hacen venta directa. Por lo demás, queridos traffickers, nos vemos en la próxima Power Class, en donde vamos a evaluar el tráfico de la marca y vamos a entrar un poco más a profundidad en los términos iniciales o introductorios de esta Power Class. Que Dios los bendiga, escríbanme si tienen alguna duda y un fuerte abrazo.